Buenas noches, hermanos. Siempre es un gusto estar comunicándonos con ustedes, dándole gracias a Dios por sus vidas, porque tal parece que esta pandemia nos ha ayudado para que tengamos una mayor unidad en las oraciones, en el servicio, en la administración, en las enseñanzas, en el sentir y en la forma de pensar que permite que haya más dependencia los unos con los otros. Hermanos, tengo que confesarles que este pasaje que ha leído nuestro hermano Luis es uno de mis favoritos. El título del mensaje es La verdad que nos libera. Veamos en nuestra Biblia San Juan 8, versículos 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La primera enseñanza, hermanos, que podemos observar en este pasaje tan precioso es que la fe se activa o más bien la fe activa las promesas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esa fe que nosotros ponemos en nuestro Señor, el Señor la ve, el Señor se deleita en verlo. ¿Y cómo sabemos esto? Esto es debido a que en la gran declaración de nuestro Señor Jesús es causada por una condición que solo Él podía conocer. Sí, porque solo Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y al darse cuenta de lo que habían creído, en Él se desata la palabra que es la promesa de la libertad de los hijos de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Luego, si sabemos que, o si creemos en sus promesas, añadimos a la fe virtud u obediencia para recibir la aceptación y la aprobación del Padre. A la manera exactamente de Abraham, el padre de la fe, que recibió las promesas por fe. De esa misma manera también nosotros las recibimos. Ahora, ¿cuáles son esas promesas que recibió este padre de la fe? Bueno, podemos identificar en Génesis varias. Usted que anota, hermano, puede también anotar estos versículos para que lo pueda leer. Las tres promesas que podemos identificar en Génesis, primeramente es la bendición de todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3, Génesis 18:8, 18:18, Génesis 22:18, Génesis 26:4 y Génesis 28:14 habla de esto. La segunda promesa es la descendencia grande e incontable de los hijos de Abraham. Génesis 15:5, Génesis 17:4, Génesis 22:17, Génesis 26:4 y Génesis 28:14 hablan de esta maravillosa promesa. Y la última promesa que puedo identificar es dar la tierra que estaban pisando a él y a su descendencia para siempre, conocida como la tierra de Canaán, la tierra donde fluía leche y miel. En Génesis 13:15, Génesis 13:17, Génesis 17:8 y Génesis 28:13, el Señor le repite estas palabras. Ahora, nuestro padre Abraham recibió la promesa que se le conoce como las buenas nuevas. Me recuerda al Evangelio, que en griego significa las buenas nuevas. Esta promesa es la que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso me encanta, hermano, recibir siempre buenas noticias. Porque si las malas noticias provocan o hacen mover la conducta o motivación que algunos de nosotros, dependiendo del tipo de noticias, tenemos, cuánto más, hermano, las buenas nuevas de salvación nos deben mover a arrepentirnos y a obedecer y guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. Luego de decir esto, entonces, hermanos, podemos ir al versículo 33 del pasaje guía que se encuentra en San Juan 8, que dice, le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú,
seréis libres. Esta declaración de los judíos, que por cierto, los que no creían, nos ayudan a ver la segunda enseñanza que podemos sacar de este pasaje. La fe en nuestro Señor Jesús trae bendición a nuestra vida. Gloria a Dios, hermano. Debido que la bendición no se recibe por ser descendiente o linaje de Abraham, sino por creer, como creyó nuestro padre Abraham. Gálatas 3, versículo 6 en adelante, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Por eso, usted y yo podemos llamarnos hijos de Abraham, porque hemos creído a Dios de la misma manera como creyó Abraham. Fíjese lo que sigue diciendo en Gálatas 3. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas, lo que hablamos, el Evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Seguimos leyendo, hermano, ahora en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de muchos como creían ellos, que linajes de Abraham somos. Todo a nosotros fue hecha la promesa. No dice así, sino que dice de uno y a tu simiente, la cual es, sí, hermano, Cristo. Fíjese el engaño, hermano, que hubo entre los judíos, que ahora el apóstol Pablo nos aclara en este pasaje. Cuando dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Primer engaño que podemos identificar, hermano. El cumplimiento de la bendición de todas las naciones no viene por ser descendientes de Abraham, sino por ser discípulos de Jesucristo. Para poder explicar ahora, si es necesario que podamos ver la forma como creyó nuestro padre Abraham a Dios y a sus promesas. Me gusta mucho el resumen que nos da el diácono Esteban en Hechos del capítulo 7, cuando se estaba defendiendo de los que lo iban a condenar a muerte por causa del testimonio de Jesucristo. Mire lo que dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, porque el Espíritu nos revela a nosotros que de la misma manera como a Abraham se le apareció Dios en Mesopotamia, a nosotros también, hermanos. De la misma manera se nos apareció o se nos reveló su palabra cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, ajenos, lejos, sin esperanza y sin Dios, en tinieblas, hermano. Y se le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Porque para recibir la promesa, Abraham tendría que obedecer y despojarse de todo lo que le hacía ser quien era, de su familia, de su parentela según la carne, su pueblo, su nación, con sus creencias y costumbres para abrazar el destino desconocido que Dios le había preparado a él y a su descendencia para siempre. De esta misma manera, hermanos, ahora los que somos discípulos de Cristo, estamos llamados, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojarnos de ese viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos y vestidos de un nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ahora, hermanos, sigamos con la declaración que hizo a los judíos. Jamás, dice, hemos sido esclavos de nadie. El segundo engaño que podemos identificar de los judíos aplica al mismo padre Abraham, porque cuando dice jamás hemos sido esclavos de nadie, es conocido por todos que en ese momento estaban viviendo bajo el yugo
del Imperio Romano. Pero en Hechos de los Apóstoles, cuando se defiende el diácono Esteban, dice así de este mismo pasaje. Y le dijo Dios así a Abraham, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Hermanos, ¿cómo puede haber tanto engaño en tan poquitas palabras? Por eso está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tengo que hacer un pequeño paréntesis para animarlos, hermanos, a tener esa fe preciosa en Cristo Jesús. Porque lo que hemos visto en este pasaje es que en Cristo Jesús recibimos las promesas de bendición en nuestras vidas. Porque Él nos redimió de la maldición de la ley. Porque Él mismo fue hecho maldición por nosotros. Porque como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hermanos, ¿cómo puede haber algunas personas que te puedan maldecir? ¿O quién te puede maldecir? Sería la pregunta, hermano. Si tienes a Cristo. Por eso el Espíritu dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ninguna maldición de la ley aplica a los hijos de Dios. Mucho menos puede haber maldición de cualquier diablo que quiera avergonzarte. Cierro paréntesis, hermano. Puede ser que aún te hagas esta pregunta. ¿Cuál entonces es la bendición que recibimos los discípulos de Cristo? Efesios 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y Efesios 3:17 revela que la bendición espiritual más grande, que es la mayor riqueza que podemos obtener los hijos de Dios, es que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Puede ser que digas, estamos viviendo en pobreza, estamos atribulados, estamos sufriendo mucha necesidad y tenemos poca fuerza. Pero hemos aprendido, hermano, como del gran apóstol Pablo, que por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Recuerde que Cristo es el todo en todos. Con Él no nos hace falta nada. También dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, la tercera enseñanza del pasaje guía es que el único que puede hacernos libres del pecado es Jesús. El versículo 34 de este pasaje guía en San Juan 8 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre en la casa. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestro Señor ilumina como el alba de la mañana la verdadera esclavitud de todos los hombres, que nos ha mantenido en dura servidumbre y esclavitud. Esto es el pecado. Hermano, no olvide, el pecado paga terriblemente mal, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo es quien verdaderamente nos liberta al quitar el pecado de nosotros, que continuamente confesamos al Padre, porque fiel es Dios en perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Hay una diferencia, hermano, en pecar y en ser esclavo o practicar el pecado.
De hecho, determina la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que practica el pecado es del diablo, dice la Escritura, porque el diablo pecó o peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Cuando entramos en el reino de Dios, hermanos, debemos ponernos a cuenta con Él, confesando nuestros pecados y mostrando arrepentimiento para no seguir contaminándonos del pecado que hay en el mundo, sino que a través de su verdad, a través de su palabra, nos vayamos limpiando para conocer la verdad y ser verdaderamente sus discípulos, y para que en esa verdad seamos verdaderamente libres. El pasaje guía lo seguimos en San Juan 8, 37 y 38. Dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. La última enseñanza que podemos aprender de este pasaje es: fortalécete en el hombre interior por amor a la palabra de Dios y a sus promesas. Puede ser que no sabías que por boca de nuestro propio Señor Jesucristo se hace una distinción de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y si preguntamos a esos judíos, ¿a qué familia perteneces tú? ¿A la familia de Dios o a la familia del diablo? Seguramente contestarían: a la familia de Dios y no la del diablo. De la misma manera hoy, hermanos, preguntemos, ¿cómo, ¿cómo sabemos a qué familia tú perteneces? Hermano, no admitas el engaño de que todos los hombres son hijos de Dios, porque claramente el Señor establece dos condiciones que distinguen a los hijos que no son de Dios, sino del diablo. Primero, los hijos del diablo procuran matar o procuraban matarlo a nuestro propio Señor. Quizás, hermano, tú no te encuentras en esa condición. A nadie has matado. Pero usted sabía, hermano, que si usted odia o aborrece a alguien, usted es considerado por Dios como un asesino en potencia. Fíjese lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y vemos una segunda condición, hermano, en los hijos del diablo. ¿Cómo sabemos, hermano, que usted y yo no estamos siguiendo ese mismo camino de Caín? Hermano, cuando usted perdona a su hermano, cuando usted perdona a ese que lo hirió, a ese que le engañó, a ese que le ofendió. Pero hermano, si aborreces a alguna persona, hermano, quiero decirte por la palabra de Dios que es un espíritu homicida lo que hay allí. Y así no puedes ser restaurado. Así no puede el Espíritu de Dios controlar tu vida. Así que, hermano, vemos una segunda condición. Que el mismo Señor Jesucristo indica
que la razón por la cual no son hijos de Dios. La segunda condición es que la palabra de Jesús no haya cabida en ellos. Puede ser, hermano, que consideres a Jesús como un influyente predicador, un grandioso líder religioso, pero si no crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no puedes, ni tienes el poder, ni puedes recibir el poder de ser hecho hijo de Dios. Hermano, la idea no es hacerte pensar que no eres hijo de Dios, sino todo lo contrario. Lo que el Espíritu quiere es despertar al hombre interior que debe ser fortalecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las llamo por su nombre. Definitivamente, ya hemos dicho que todos, hermanos, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en tinieblas, ajenos y lejos de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios. Pero cuando al Padre le plació en revelar a su Hijo en ti, no solo creíste, sino que le recibiste, para darte Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, recuerda siempre aquella ilustración de esos dos perros que el dueño ponía a pelear. ¿Cómo sabía cuál de los dos perros iba a ganar? Dependía de cuál de los dos alimentaba. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano mío, en esta hermosa noche, la intención es que usted reconozca que de la misma manera como aceptamos, como recibimos a nuestro Señor y creímos en Él, Él quiere hacerte libre y quiere que seas verdaderamente su discípulo. Yo te invito, hermano, que me acompañes en oración y le digamos a nuestro Rey, quiero ser tu hijo, Padre nuestro que estás en los cielos. En esta noche, Señor, reconocemos, Señor, tu majestad, reconocemos tu poder, Señor, que es el único poder que nos hace ser hechos hijos de Dios. Padre, venimos a ti, Señor, porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, queremos pedirte que nos ayudes, Señor. Que tu palabra haya cabida en nosotros, Señor. Que podamos digerir todo lo que tú nos dices, Señor. Que podamos creer en todo lo que tú nos dices, Señor. Y que podamos obedecerte en todo, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que no nos olvidemos ni de la, ni del ninguna, ni de ninguna tilde, ni de ningún punto de las cosas que nos has dicho, Señor, para que lo guardemos y hagamos conforme a lo que tú nos has dicho. Padre, recibe nuestra disposición del corazón para obedecerte. Ayúdanos, Señor, porque tú quieres que seamos santos y agradables a ti, Señor. Quieres que sirvamos para alabanza de tu gloria, Señor. Y Padre, nosotros queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a ser como tú, a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos a hacer discípulos y dar frutos, Señor, para que te glorifiques en nuestras vidas. Padre, yo te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Hermanos, sigamos alabando al Señor en este servicio del viernes. El Señor te siga bendiciendo, hermano.